juego. No están preocupados que lata que hoy día está lloviendo. El niño está feliz, sale a jugar afuera, se moja entero, ¿no es cierto? O que algo, no sé, no está saliendo como él quiere. No, porque él no tenía planes. Él no se hizo nunca expectativa de nada. Él está simplemente, ¿cierto?, viviendo ese momento con cada cosa que se le presenta. Los niños de todo hacen un juego, de todo. De hecho, siempre los papás se quejan de que en la Navidad le compraron un juego pero carísimo, ¿no es cierto? La mejor marca, y el niño quedó jugando ¿con qué? Con la bolsa con el que venía envuelto el juguete. Eso habla de la simpleza. Él no estaba tal vez buscando el jueguito este, ¿no es cierto?, que costó un dineral. No estaba pidiéndolo. Eso era algo que tal vez el padre quería. O que quería que el niño muestre, ¿no es cierto?, el otro día de la Navidad para que el vecindario vea lo pudiente que es de poder comprar el regalo, ¿no? También puede ser. El niño quería la bolsa. En estos pasos, bueno, yo noté ciertos pasos como para poder volver a centrarnos de nuevo en la idea de vivir, ¿no es cierto? Y no sobrevivir. Siempre se habla de vivir el presente. Bueno, ya me referí un poco en cuanto a las actitudes o conductas que tienen los niños. Los niños no planifican, los niños no tienen planes, los niños no tienen recuerdos. La gente dice, vivir el presente es un tema que tal vez ahora ha estado tomando un poco más de importancia, ¿no? Porque ya se ha repetido, porque se dice mucho, que si yo hay libros con respecto a eso y todo. Y la gente que es más planificada siente que vivir el presente tal vez no es la solución, sino que ellos están pegados siempre en el futuro. Entonces dicen, claro, el presente se debe vivir porque es el único momento que es real, ¿no es cierto? El otro, ninguno de los dos existe, y ninguno de los dos tal vez puede cambiar. Yo ahí difiero. Yo siento que cuando uno vive el momento presente, puede cambiar incluso el pasado y con mayor razón el futuro. Porque el pasado, tal vez en hechos concretos, ¿no es cierto?, yo no lo voy a poder cambiar, ya fue así la historia, pero lo que sí voy a cambiar va a ser la mirada que yo voy a tener de toda esa historia pasada, de todos esos dolores pasados, y al mirarlo distinto, ya le voy a dar un cambio a ese pasado no va a ser igual. Por lo tanto, vivir el presente es mucho más mágico de lo que tal vez nos han contado. Cambiar el presente desde una mirada donde puedo entender, ¿no es cierto?, que estoy de alguna forma viviendo, no sobreviviendo, que este momento presente, ¿no es cierto?, lo tengo que vivir absolutamente y de una manera de la unión, de la parte espiritual, recordar que yo venía, ¿no es cierto?, a aprender, recordar que yo soy uno con toda esta inmensidad, que no estoy separada de nadie, que no tengo que competir con nadie, que tengo que estar al lado del que lo necesita, ¿no es cierto?, cuando lo necesite, porque en la medida que el otro está bien, yo también lo estoy. Cuando yo estoy conectada con mi ser, entendiendo que todo aquello que yo le haga a otro, tarde o temprano lo voy a recibir, porque esa persona es igual o es parte también de este gran sistema, ¿no es cierto?, que es el universo, que el otro es un espejo, que me está mostrando algo que también soy yo, en vez de poner a juzgarlo, en vez de condenarlo, ¿no es cierto?, y hacerlo pedazo, pelándolo porque hace esto y el otro y aquello, ¿no es cierto? Cuando yo logro estar en contacto con este ser es porque estoy viviendo, es porque ya entendí todo eso, es porque ya estoy conectado de ese amor que es la gran energía que cohesiona. Aquí se le llama amor, ¿sí? Es una energía que cohesiona todo y que de la única forma que ese sistema funciona es cohesionado, no desde esa idea, ¿no es cierto?, del juicio, de estar compitiendo, de estar envidiándolo. ¿Qué es la envidia? La envidia finalmente es una admiración mal enfocada. Yo admiro tanto a esa persona y me creo tan poca cosa yo que creo que lo que él logró yo no puedo, y eso me da rabia, eso me frustra. Entonces una admiración
pero es una admiración que no quiero reconocerla. Entonces empiezo a competir. Y si no logro lo que él tiene o lo que ella tiene, me empiezo a llenar de rabia y esa rabia empieza a crecer en cada oportunidad que se vuelve a repetir esa misma conducta, ya sea con otra persona, con la misma, en fin. Me voy a ir llenando de rabia. Esa persona sobrevive, esa persona está dormida, esa persona está en un grado bajo de conciencia. Todo aquel que siente que tiene que competir con alguien o que le tiene que hacer algo a alguien para poder sacarlo del paso, el que se siente amenazado por alguien que llegó al trabajo y lo mira como un enemigo, en vez de sumarlo y considerarlo como parte de un equipo donde todos vamos a poder hacer mejor el trabajo, ¿no es cierto? Todo eso es parte de estar en un nivel bajo de conciencia. Todavía estoy dormida, todavía estoy lejos de ser un ser humano consciente. El cuerpo, que es un sistema, ¿no es cierto?, que podemos ver mucho más claro, imagínense que las células empiezan a competir. No funciona eso. Estaríamos muertos, no duraríamos nada. De hecho, el cáncer es una célula que se aparta del sistema y empieza a correr con colores propios. Eso dice la ciencia, ¿no? Se empieza a reproducir, no empieza a respetar el orden del sistema completo. Empieza a hacer ella una función aparte. Esa célula, ¿no es cierto?, enfermó al sistema entero, porque no respetó el ritmo, no respetó el equilibrio del todo. Y ahí surge el cáncer, que luego otras células comenzarán a hacer lo mismo porque empiezan a imitar. Finalmente, ¿no es cierto?, diagnóstico, metástasis en todo el cerebro, metástasis en todo el cuerpo. Se contaminó entero el cuerpo. ¿Por qué? Porque una célula acusó recibo ¿de qué? Del sentido de separación que yo tengo. Porque el cuerpo obedece a mi mente. Eso estaba en mi idea antes, en mi conciencia. Yo me sentía separado del resto, yo me sentía separado del mundo, yo me separé del mundo. ¿Producto de qué? De todas estas cosas que nos enseñan, ¿no es cierto?, de competencia y que nos llevan en el fondo al egoísmo y a la separación completa. Si nosotros observamos la naturaleza, en la naturaleza todo simplemente es. Los animales, ¿no es cierto?, tienen un sistema a veces de organización que es realmente un ejemplo. Tienen un sentido de comunidad mucho más amplio que el nuestro. Yo he hecho regresiones canalizadas de algunas personas y una vez me tocó la experiencia de poder verla en otra vida, esta persona, una época muy antigua. Y la verdad es que fue una sesión bastante emocionante porque cuando uno canaliza, el canalizador no solamente ve, sino que además siente. Bueno, depende de los canalizadores, pero en mi caso yo también siento, tengo las sensaciones. De hecho, hace poco una señora vino por un contacto, ¿no es cierto?, con una madre fallecida. La señora tenía un problema en el pie y estuve gran parte de la sesión con un dolor en el pie, pero así como que por favor, ya entendí el dolor, no es necesario que me lo haga sentir, porque la verdad es que me tuvo medio complicada en la sesión, sentía muy claro el dolor, era muy potente. Entonces, uno tiene esta suerte, a veces no es tan suerte, como en este caso el dolor del pie, de sentir, y en esa oportunidad con esta persona que canalicé en una vida anterior, la vi en una época, esto era como Irlanda, sentía, y era una época muy antigua, no podría decir qué época, pero era antiquísima. Pero yo creo que esa experiencia me permitió, bueno, otras también, pero en este caso lo viví muy así, con mucha potencia, me permitió sentir el pensamiento de comunidad. Existió antes en este planeta. Y se supone que la humanidad tiene que ir a eso de nuevo. Yo creo que falta, y falta harto. Porque primero tenemos que romper este pensamiento errado
¿no es cierto?, de separación. Mientras estemos en esta vibración de separación, estamos todavía viviendo en la inconsciencia. La comunidad es una energía y una armonía realmente emocionante. Es como increíble sentir el amor que se vive ahí donde nadie compite con nadie, donde todos entienden que cada parte es una célula de un sistema que todos quieren que funcione de la mejor forma, donde no hay nadie sintiéndose que es más, sino que los líderes se van rotando. Todo el mundo es líder en algún minuto. No están estos líderes instalados ahí años donde hay uno que está medio como molesto porque él también siente que lo puede hacer bien y no le dan la oportunidad, ¿no? Que es lo que ocurre en estos sistemas, ¿no es cierto? En los trabajos y en fin, en un montón de sistemas que tenemos. Ahí no. Yo siento que lo más cercano en lo práctico que pude experimentar en sentimiento o en esta funcionalidad de comunidad. Todos en algún minuto eran todo. Todos rotaban. Todos eran líderes en algún minuto. Las mujeres todas eran sacerdotisas en algún minuto. No había una y el resto obedeciendo. Porque la mejor forma de poder sentir, ¿no es cierto?, un cargo, una responsabilidad o experimentar algo es estar ahí, en los zapatos de otro. Porque es re fácil, ¿no es cierto?, juzgar a otro cuando yo estoy cómodamente y en una postura donde yo no tengo que hacer nada. Pero cuando yo me pongo en el lugar del otro, pero así en la práctica, ahí puedo entender y entre todos nos colaboramos y nos ayudamos. Lo otro que también era como muy emocionante cuando vi el tema de los niños, cómo había un día en esa comunidad en que cada niño mostraba su don, su talento. No estaba nomás el que siempre se destaca, ¿no es cierto? Y el que todos tienen y que va generando frustraciones en los otros porque no tienen la oportunidad de mostrar también sus propios talentos y que todos los tenemos. No hay nadie que llegue aquí sin un talento, nadie. O sea, la gente que dice yo que no tengo gracia para nada, oye, no has visto nada. O sea, todavía entonces te queda mucho que ver de ti. Imposible que no tengas una habilidad, que no tengas un don, que no tengas un talento o más de uno. Bueno, en esa experiencia pude ver cómo había un día para cada niño. La niña que sabía cantar ahí y toda la comunidad de público aplaudiéndola y celebrándole su don. Al día siguiente, otro niño que tenía, no sé, tal vez el don de trabajar con las manos, que en este caso la persona que yo estaba viendo ahí, que yo estaba teniendo en ese minuto en mi sesión, ella había sido una niña que trabajaba la greda, ¿no? Ella hizo unos cacharros, unas ollas, unas cosas, mostrándole a todos cómo los hacía, todos la aplaudían, y yo dije, esto es el futuro, esto es el futuro de nuestra humanidad, pero para eso, primero, hay que saber quiénes somos, para no estar, ¿no es cierto?, corriendo una carrera inútil, tratando de ser alguien, y lo peor, ser otro, porque el otro me parece que es mejor que yo. Cuando dejamos, ¿no es cierto?, ese pensamiento, entonces nos relajamos y empezamos a sentir la vida, a vivir el presente, como decía, ¿no es cierto? Empezamos a recuperar esa capacidad de asombro y entendemos que no todos los días son iguales como yo había pensado por mucho tiempo, porque me empiezo a impresionar con cada cosa que veo. Cada día tengo cosas de qué impresionarme. Empiezo a desarrollar los dones, porque si estoy en contacto con mi ser, también estoy escuchando mi corazón. Por lo tanto, empiezo a sentir qué es lo que a mí me apasiona y no lo tapo con la voz de la cabeza, sí, pero eso no te da plata, no importa. Si me apasiona y lo hago con amor, el amor cohesiona y también va a cohesionar el dinero que tengo que recibir por ese don que estoy entregándole al mundo, porque lo estoy haciendo con el amor. En el amor no hay carencia, de ningún tipo. Y empiezas en ese estado a cuidar tu paz, porque te has aceptado, con tus sombras, con tus luces, porque estás entendiendo que estás haciendo un camino. Y empiezas entonces la conexión con tu verdadero ser y estás entonces cercana al estado de felicidad.
Eso por mi parte, Sebastián. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Buenas tardes. Bueno, eh, para ir complementando también lo que dice Jimena, yo en realidad tengo preparados como, o quiero compartirles varios cuentos que me he aprendido, que me han hecho mucho sentido. Y este tema de vivir o sobrevivir, como lo entiendo yo, como lo he experimentado y como también lo hablábamos en la charla pasada, tiene que ver el sobrevivir con vivir a medias. Cuando, no sé si les ha pasado, que de repente vemos, por ejemplo, una planta que está como a medio morir saltando, ¿no es cierto? Así como media moribunda, y uno dice, está sobreviviendo la pobre. O sea, quiere decir que todavía no está viva, está como al borde, está como que a punto de pasar por el otro lado. Entonces, sobrevivir es que está sobre, es que simplemente está en la superficie y que no logra estar de lleno completamente, no logra estar con toda la presencia, con todo el ser en eso. Entonces, cuando hablamos de sobrevivir es porque nosotros estamos viviendo desde la superficie, no estamos viviendo completamente la vida o ese momento. Entonces, es como si nos planteáramos el amar a una persona por encima, amar a una persona simplemente desde la superficie y no amarla completamente, o no disfrutar una fiesta completamente, sino que estar ahí disfrutándola a medias. En el fondo, sobrevivir tiene que ver con vivir cada cosa a medias y no estar plenamente en la sensación, en ese momento presente. Y generalmente lo que nos hace vivir a medias, o más bien siempre, por no decir generalmente, siempre, lo que nos hace vivir a medias es el miedo. Porque finalmente estamos en un lugar y no lo vivimos completamente porque estamos pensando en lo que podría ocurrir, en lo que va a venir, ¿sí? En lo que ya nos pasó y no queremos que vuelva a repetirse. Entonces, sobrevivir finalmente es vivir por encima porque hay algo que no me permite estar del todo presente. Hay un cuento que leí hace poco que me gustó bastante y que hablaba de que habían 4 tipos de personas, en la que estos 4 tipos de personas, habían 3 que eran personas necias y el cuarto era una persona de alguna forma consciente. Entonces, hablaba de que en el ejemplo, empezó a sonar una alarma por acá. ¿Se escucha la alarma por ahí? ¿No? Sí se escucha. No puedo hacer nada, lo siento. Eh, este cuento hablaba de que... ¿Se escucha, Jimena, no? La alarma, sí, claro. ¿Sí? No la escucho, pero En este momento estoy sobreviviendo porque no me puedo concentrar, no puedo estar plenamente quien ahora en la charla hablando. Eh, Se bueno, escucha este muy cuento... despacio, no influye. Ya, que... ya, la voy a amplificar para que sientan lo que estoy escuchando. Bueno, este cuento hablaba que en el fondo estaban este 4 tipos de personas y que representaba lo que somos nosotros de la vida. Cristóbal, déjalo a él. Eso sí se escuchó. Que hablaba 4 tipos de personas que en el fondo representan cómo nosotros vivimos en la vida en general. Y en el fondo quería decir que supongamos que nosotros tenemos un jardín, ¿ya? No un jardín infantil, sino que un jardín de plantas, de flores, ¿no es cierto? Ahí en nuestra casa, un antejardín, o un patio. Y en el fondo estaba el primer tipo de necio, que es la persona que no disfruta del jardín, porque tiene todo el día para disfrutarlo, pero en el fondo está todo el día trabajando en él. Y está arreglándolo, está podándolo, está haciendo que sea lo más perfecto posible. Por favor, si pueden silenciar sus micrófonos, voy a silenciarlos yo, me voy a poner medio Hitler y voy a silenciarlos a todos. No puedo ver. Ahí sí. Tenemos un segundo. A ver, ¿alguien más? Ya. Ahí sí. Ya. Entonces está esta persona que tiene su jardín, pero está todo el día arreglándolo y pensando que en algún momento, después que termine de trabajar en él, se va a dar el espacio, el momento, para poder disfrutar del jardín una vez que esté listo, una vez que haya quedado como yo quería que quedara. Es la persona que está buscando la perfección en él,
y que siente que tiene que trabajar todo el día y que después del trabajo viene el merecido descanso. Pero en buscar esta perfección y este jardín ideal, se pasa la vida o se pasa el día arreglándolo y finalmente, así es, silenciar el micrófono propio es vivir en presencia. Estoy de acuerdo ahí. Entonces se pasa el día arreglando el jardín y finalmente se da cuenta que el día se le pasó y en el momento que tiene para disfrutar ya no le queda porque el día se gastó en tratar de arreglarlo. Entonces la primera persona necia es esa, que pasa todo el día trabajando, que pasa todo el día tratando de buscar la perfección, que finalmente nunca se da el tiempo para poder disfrutar en eso, en lo que está trabajando, o simplemente en lo que tiene. La segunda persona necia sería la persona que dice, bueno, no, hoy día me voy a tomar un descanso, no voy a trabajar en mi jardín, hoy día lo voy a vivir, lo voy a disfrutar, entonces me voy a sentar para contemplarlo. Y se sienta. Está sentado y de repente, sentado o sentada, y de repente empieza a decir, creo que debería probar esas flores, próximamente voy a arreglar esta parte y voy a poner unas flores por allá, creo que sería bonito una pileta por esta parte. Entonces, se le pasa el rato, se le pasa el día pensando en lo que podría hacer en ese jardín y finalmente se le va el tiempo sin disfrutar realmente del jardín, sino está pensando en todo lo que podría hacer. La tercera persona, el tercer tipo de necio que podría llegar a ese jardín, no digo yo que sea necio, eso lo decía el cuento, pero me hace sentido, es el que decide, bueno, yo voy a disfrutar del jardín, no voy a hacer nada, no voy a trabajar en él, tampoco voy a estar pensando en lo que tengo que hacer, y se sienta en su jardín para contemplarlo. Y agarra una revista para disfrutar de su jardín, y está leyendo la revista, y empieza a ver revistas de jardines, y dice, oh, ese jardín está bonito, ese jardín se ve bien, oh, me gustaría que mi jardín se vea como este, oh, mira, ahí tienen ahí una jardinera, así también se vería bonita mi jardinera así, como esa. Y se le pasa entonces comparando su jardín con lo que podría ser su jardín, ¿no es cierto?, como ideal. Finalmente está la última persona, que podría ser una persona más consciente, que ya no está sobreviviendo como la otra, que realmente está conectado con su jardín y lo que hace es decir, no voy a trabajar en mi jardín, hoy día lo voy a disfrutar, me siento y lo contemplo. No hay ningún arreglo que tenga que hacer, porque está perfecto, está terminado, está como tiene que ser y simplemente es lo que es, lo disfruto y lo observo y me uno y me hago presente, me fusiono con ese jardín. ¿Sí? Que tampoco llegaría a decirlo, ¿cierto? Pero de alguna forma es una manera de representar que muchas veces creemos que estamos viviendo cuando realmente estamos sobreviviendo, porque estamos viviendo desde lo que pensamos, lo que nos impide finalmente vivir, así como decía que son los miedos, es el estar pensando que vivimos. El creer que estamos viviendo no es lo mismo que vivir. Si hablamos que los miedos nos impiden vivir, los miedos se generan en la mente. Por lo tanto, es la misma mente lo que nos impide vivir. Hay otro cuento muy interesante, de nuevo la alarma ahí, para complementar el cuento, porque es como la banda sonora de los cuentos. Hay un cuento zen también que dice que había un maestro que tenía muchos discípulos que los reunió y les dice, hoy día voy a elegir quién me va a seguir como maestro y va a poder seguir dirigiendo mi linaje y a todos los discípulos. Solamente me va a seguir quien pueda describir este jarrón que tengo al frente sin decir que es un jarrón. Entonces viene uno de los discípulos y dice, no se podría decir que es un objeto de greda, ¿ya? Porque probablemente era cerámico, por eso tal vez dijo eso. Dijo, no se puede decir que es un objeto de greda. Y de repente viene el cocinero y le agarra a patada el jarrón y se cae al suelo y se quiebra. Y el maestro dice, el cocinero es mi próximo sucesor, él va a ser el maestro de todos los discípulos. Ese cuento
que típico de Zen, que uno como que queda un poco así como, ¿de qué se trataba? En el fondo, yo según lo entiendo, es que lo que realmente expresas, lo que realmente vives, lo que realmente es lo que experimentaste, no lo que describes con las palabras, ¿sí? Y que tiene que ver con el jardín. O sea, decir voy a disfrutar el jardín cuando me siento pensando en todo lo que podría ser, es porque no estoy realmente ahí, en ese momento. No estoy ahí presente, no estoy disfrutando el jardín, estoy pensando en todo lo que podría mejorarle. Estar sentado leyendo una revista en el jardín es tampoco estar conectado con el jardín. Es también estar en la mente pensando en cómo podría ser para que se parezca a las imágenes que estoy viendo. Es abstraerme también del lugar en el que estoy. Entonces, este cuento del jarrón, en el fondo, nos dice que lo que realmente vivimos es lo que experimentamos, no es lo que comunicamos con las palabras, no es lo que pensamos, sino que es lo que podemos experimentar, experienciar, ¿sí? O vivenciar. Entonces, finalmente, el vivir implica el estar totalmente comprometido, totalmente conectado, y eso aplica para todo. Yo siempre hablo del Zen porque es la filosofía que más me hace sentido. Y la semana pasada, en la charla pasada, yo les hablaba de una persona con la que estuvimos trabajando, que era un paciente, no me gusta llamarla así porque tampoco era muy paciente cuando llegó, ahora estamos pacientes, al principio era medio impaciente, y trabajamos durante como un mes, y él, yo les contaba que él había reconocido ciertas revelaciones, por decirlo de alguna manera. Les contaba esto de que él estaba muy sorprendido porque durante 5 años había siempre repetido un trayecto de viaje entre la ciudad en la que trabajaba y en la que vivía, que todos los fines de semana se pegaba al mismo viaje durante 5 años, y que recién hace un par de semanas él dice que tuvo uno de los mejores viajes de su vida, que fue ese trayecto, que llevaba 5 años haciéndolo durante todos los fines de semana, y que sentía que algo había cambiado porque él sentía que había cambiado, sentía que lograba ver la belleza de los árboles, lograba ver todo el paisaje que había, se sentía feliz, se sentía conectado. Y que también, yo les contaba, que había dicho que él ya hace rato que no se enojaba, sino que las últimas veces que se enojó, él era porque lo había decidido, porque tenía que en el fondo mostrarse un poco enojado para que las hijas le hicieran caso en lo que él estaba pidiéndole. Yo creo que ese ejemplo es muy interesante porque finalmente tiene que ver cómo no necesitas que cambien grandes cosas alrededor tuyo, sino que finalmente es cuánto tú te conectas con lo que estás haciendo, cuánto estás realmente fusionado con lo que está ocurriendo. ¿Sí? Cuando dejas de pensar en lo que podría ser, en el ideal, en lo que vas a tener que hacer, en, en que haya algo perfecto, sino que simplemente vives lo que está ocurriendo. Eso es vivir. Hace poco leía una frase que decía que ¿de qué servía plantearse o preocuparse si existía vida después de la muerte, cuando era más importante ver si es que tú habías tenido vida antes de tu muerte? O sea, si realmente habías vivido antes de morir, ¿sí? Si realmente no viviste en tu vida, ¿de qué te sirve saber que vas a seguir viviendo? ¿Para qué? Para seguir repitiendo la misma historia. Es importante que lo que tienes lo puedas disfrutar lo máximo posible. Es como irse de vacaciones y estar todas las vacaciones pensando en otra cosa y finalmente regresas y disfrutas las vacaciones cuando ya volviste, cuando haces todo el recuento de tus vacaciones. Eso no tiene sentido, ¿sí? Tiene sentido vivirlo ahí en el momento presente. Entonces, para el Zen, ¿ya? O para la filosofía que yo sigo, el Tao, o la que quieran llamarle, ponerle el nombre que sea eso, en el fondo lo que nos expresa es que no necesitas que ocurran grandes cosas en tu vida para poder disfrutar o para poder ser feliz o encontrar la calma. Obviamente que grandes eventos hacen feliz, te ayudan, también potencian tu vida, también la motivan, ¿sí? Pero tampoco está en la búsqueda o en la espera de que ocurra algo como eso, ¿sí? Tal vez tú propónetelo, como hablábamos con Jimena, quizás para algunas personas el llegar y liberarse y encontrar la felicidad en el momento presente, o sea, extinguir todo tipo de deseo y disfrutar ahora del presente y sentir la felicidad ahí, tal vez
es más complejo porque requiere de un soltar gigante y que requiere de práctica. Pero si no es eso, tal vez propónete metas cortas, pero la meta en el fondo, ¿a qué contribuye? En poder conocerte. Si finalmente la felicidad, el vivir plenamente, es poder conocerte y sentir o darte cuenta que nada te estaba faltando, que nunca nada te faltó. Cuando tú vas cumpliendo metas a corto plazo, tú vas dándote cuenta de tus capacidades, tú vas dándote cuenta de que podías hacerlo y que eres mucho más impresionante de lo que realmente pensabas, porque estás experimentando, estás viendo tus logros, te das cuenta que lo que te propusiste lo lograste. Por lo tanto, el gran beneficio de cumplir tus metas tiene que ver con conocerte más, quererte más y sorprenderte con lo que eres. Que sea ponerte metas o liberarte de todo pensamiento, te va a llevar a lo mismo, que darte cuenta de que nunca te ha faltado nada, que siempre has sido una persona impresionante, bueno, impresionante, no sé para qué, para ti mismo, pero una persona increíble, o sea, una persona que puede lograr muchas cosas o que puede lograr lo que se propone, que tiene la magia de poder hacerlo, la capacidad, y que finalmente nunca te faltó nada, ¿sí? Que también fue lo que hablamos la semana pasada. En la medida que tú estás buscando algo, es porque estás sobreviviendo, porque en el vivir, todo lo que necesitas está ocurriendo ahora. Ahí por último puede venir la pregunta, decir, bueno, si estoy pasando por un mal momento y estoy sufriendo y no sé, estoy enfermo, hay alguien cerca mío que está enfermo, pasó algo, ¿cómo voy a poder disfrutar de ese momento? Tal vez la palabra ahí no es disfrutar, tal vez no vas a poder disfrutar de tu enfermedad o disfrutar de la persona que está enferma. Quizás llegues al punto de disfrutar eso, no sé si se pueda, tal vez medio masoquista, pero más que disfrutar es poder también observar, identificar lo que te está entregando esa circunstancia, que finalmente ya no eres dependiente de las circunstancias, sino que estás tan vivo que ya no estás reaccionando ante la situación. O sea, ya deja de ser un autómata, ya no porque ocurra algo, eso hace que cambie todo tu estado interno, sino que te das cuenta que es un evento particular que está ocurriendo en tu vida y que por lo tanto tú decides cómo también poder abarcarlo, recibirlo, comprenderlo, resignificarlo. Como decía Jimena, hay cosas del pasado que tal vez no vamos a poder cambiar, pero sí las podemos cambiar su mirada, resignificarlas. Pero eso no solamente ocurre hacia el pasado, sino que también ocurre en este momento presente. En el momento que tú estás viviendo todo lo que está pasando, también resignificas lo que está ocurriendo. Una enfermedad, un evento desafiante, un problema, porque empiezas a darte cuenta que esa incomodidad que te genera esa situación, ese dolor o ese sufrimiento que te genera esa situación, te está haciendo más consciente de algo. Porque la medida que estás incómodo es cuando te quieres liberar. Si tienes la sensación de estar libre, no te vas a querer liberar de nada. Entonces tiene que ocurrir la incomodidad para que quieras liberarte de algo. Por lo tanto, tienen que estar esos momentos de repente que son un poco desafiantes para buscar aún mayor libertad. Y la libertad, ¿cómo la vas a conseguir? Conociéndote más, estando aún más presente, liberándote aún más de los pensamientos y de las interpretaciones de cada situación. Ahora sí que por último, porque ya había dicho por último, ahora sí por último, hay un suceso que ocurre con un animal que creo que no lo conté aquí alguna vez, y que tiene que ver con las langostas, que las langostas pasan por un proceso largo en su vida, en el que, bueno, crecen, tienen una caparazón, ¿sí? Y pasa que su cuerpo crece, pero la caparazón les va quedando chica. Entonces, como les queda tan chica y se sienten tan apretados y tan incómodos, que deciden salir del caparazón y abandonan el caparazón hasta que se forma uno nuevo que esté acorde a su cuerpo. Y eso ocurre un montón de veces en su vida, porque ellas siguen creciendo, el caparazón de nuevo les queda pequeño y así van una y otra vez cambiando de caparazón porque su cuerpo va creciendo y se les va quedando chico el caparazón. Entonces, en el fondo, si tú piensas disfrutar el presente, de alguna forma esa es la práctica.
Pero si no estás logrando disfrutarlo porque hay algo incómodo, entonces también entiende que de alguna forma somos como la langosta, que si estamos incómodos es porque nos está exigiendo buscar mayor libertad, ¿sí? Por donde tú mires, finalmente, todo lo que ocurre en la vida te va a llevar a estar buscando o encontrando más bien la libertad, encontrando tu potencial, encontrando todo lo que eres. Y eso siempre es algo que vas a poder ver en la medida que te observas ahora, y no en lo que podrías ser mañana ni en lo que fuiste antes. ¿Sí? No sé si eso si lo logro expresar bien, porque en este momento que veo en pantalla a Edith, a María Eugenia, a Jimena, veo a Sebastián Aguilar, veo a Alejandro Martínez, bueno, y veo algunos más por ahí. Estamos en el mejor momento de nuestra existencia. Estamos en el momento más evolucionado de nuestra existencia, en el momento más consciente de nuestra existencia, porque todo nos ha llevado a este momento. Por lo tanto, la única mirada y el único foco y tu única atención tiene que estar en este presente, porque es tu momento más consciente en toda tu historia, en toda tu existencia. Tú piensas y puedes decir, tal vez hay un estado un poco más allá, donde tal vez vas a subir un poco más, donde tal vez te vas a sentir un poco más libre, un poco más vivo todavía, más que ahora. Pero, y puedes decir, bueno, esta es una meta infinita, porque cada vez voy subiendo más y me puedo sentir más equilibrado, más pleno. Y sí, es como una escalera infinita, ¿sí? Donde cada peldaño te sientes aún mejor. Puede que hoy día te sientas muy bien, pero si te hace más consciente y vives más plenamente, te sientes tal vez un poco mejor. Pero la búsqueda no está en llegar a esa meta, porque, como digo, es infinita. Por lo tanto, esta escalera infinita en que va subiendo peldaños a peldaños, no es una escalera que va subiendo de frente, es una escalera que va subiendo de espalda, porque no te enfocas en ver lo que te falta para llegar, sino que te enfocas en ver todo lo que has avanzado para lo que estás ahora, porque en este momento estás en la cima. Eso no quita que podrías estar más adelante en otra cima, pero en este momento estás en el mejor momento de tu historia. Cuando captas eso y cuando lo vives ahora, presente, entonces comienzas a vivir, comienzas a soltar aprensiones y te das cuenta que eras mucho más grandiosa o grandioso de lo que en algún momento pensaste. Eso te hace disminuir los miedos y por lo tanto sentirte más vivo, sentirte más agradecido, sentirte más pleno. He dicho, eso por hoy. Ahora pasamos a las preguntas. Muchas gracias. Las preguntas pueden hacerlas abriendo su micrófono o pueden escribirlas por el chat, ¿ya? Hola. Yo prefiero que abran los micrófonos porque por el chat no alcanzo a ver todas las preguntas. Hola, quisiera compartir algo. Más que una pregunta, es como compartir una experiencia que me mostró mi hija Magdalena. Yo ya soy mamá de 3 hijos, pero es como, claro, como dice bien el Seba, creo que en este momento es el mejor momento y en donde también estoy mucho más consciente y dándome cuenta de muchas más cosas. En el observar como la conducta de mi hija, que tiene 2 años, me daba cuenta que ella tenía como cómo reaccionaba frente a las emociones ante la vida. Es como la alegría a flor de piel porque algo sucedía que a ella le gustaba, la tristeza también o el enojo, que cuando estaba enojada, estaba así muy enojada y de pronto algo sucedía y que inmediatamente cambiaba del enojo a la alegría. Y desde ahí, desde el adulto viene ya la bipolar, es como la típica talla, como comparando con ciertas cosas, como desde lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero ella me mostró que finalmente la simpleza de vivir las emociones cuando uno vive es eso, que es así de rápido, que es así de intenso, que no lleva mayor carga. Que por ejemplo la tristeza puede durar un segundo, que responde a algún estímulo que es súper concreto y que una vez que ese estímulo es resuelto o que hay una respuesta frente a eso, esa emoción pasa. Entonces también ahí yo me daba cuenta, bueno, y uno cuando siente tristeza frente a algo, como que se queda pegado y la tristeza ocupa mucho tiempo y uno le pone cabeza y puede hacer que esa situación sea aún más triste porque uno va rellenando de recuerdos o de experiencia esa emoción
Y yo reflexionaba sobre eso y decía, wow, es impresionante darnos cuenta que la naturaleza de la emoción es así de simple, que es como que se vive y es espontáneo, y que espontáneamente también cambia, y que nosotros, como vamos adquiriendo estructuras y patrones, vamos otorgándole como más peso o más durabilidad a algo que yo veo que en esencia en ella es espontáneo. Y desde ahí también como que tomo como reflexión, bueno, eso es vivir. Y el resto, cuando va con la carga, ya pasa a ser como la sobrevivencia, como cuando uno, bueno, tiene la mochila ahí llena de recursos que pueden ser positivos y negativos también. Pero quería compartir eso, como que desde esa mirada que hay de los niños uno puede también aprender la naturaleza de las cosas, cómo se dan genuinamente, sin esa carga. Eso. Gracias, Lorena. Gracias, Lore. Me es un poco interesante ese concepto del sobrevivir, porque finalmente es como entendemos la sobrevivencia cuando alguien está viviendo para no morir, cuando alguien está haciendo todo para no morir. Lo vemos de repente, así lo definimos en los animales o en las personas. Está sobreviviendo, está haciendo todo para, en el fondo, no irse abajo y no morir. Entonces vivir es ir para la vida, sobrevivir es para no ir a la muerte. Así, por lo menos, es como lo que pareciera que dice nuestro lenguaje. Marcelo Cisterna decía que le respondamos su Sacó de la pregunta. respuesta de Marcelo. Ya, le respondamos su pregunta la semana pasada. ¿Tú te acuerdas, Marcelo? Porque yo creo que me acuerdo. ¿Tú quieres plantearla personalmente? Hola, hola. Sí, algo me acuerdo, pero no sé si la anotaste tú, ¿no? No, Anoté en era mi cabeza. sobre, espérate, era, no sé si estará tan relacionado con el tema de ahora, yo creo que sí, bueno, todo está relacionado. Todo uno, finalmente. Alcancé a decir, todo está relacionado. Era respecto a los miedos, a ver, ¿cómo era? Las preocupaciones, una emoción de preocupación tiene subyacente el miedo. Yo estoy preocupado porque en el fondo estoy sintiendo miedo a algo. Y si es miedo, tengo una baja vibración que obviamente no me va a dejar, no me va a traer buenas consecuencias. Si ando operando o accionando con baja vibración, no va a salir nada bueno de ahí. Por lo tanto, cada vez que uno tiene preocupaciones, anda con baja vibración, porque las preocupaciones en el fondo siempre son miedos. ¿Es correcto? ¿Sería así? Esa era la pregunta. He dicho. Jimena. Sí, está muy bien, Marcelo. Así que hoy día un 7. Efectivamente, cuando uno tiene preocupaciones, es porque lo primero que aparece es el miedo. Si no existiese un miedo, aunque sea inconsciente, uno no se preocuparía. Uno entendería que todo va a estar bien. Uno entendería que no tengo de qué preocuparme porque yo doy por sentado que las cosas están bien. Y si no, o sea, están bien, eso también es un concepto relativo. ¿Están bien qué? Que salgan las cosas como yo las tenía planificadas. Eso es para nosotros salir bien. Ya, ok, pero puede que no salga bien. Y eso no significa que salió mal, ¿no es cierto? Muchas veces eso fue mejor que lo otro. O sea, cuando uno entiende que si yo tengo un plan y ese plan yo hice todo lo que estuvo de mi parte, me esforcé, dediqué, le puse todo mi empeño y aún así no sale, es porque eso no era para mí. Así de simple. Todo aquello que requiera de un esfuerzo muy ya grande, es porque de alguna forma por ahí no va el camino. Por lo tanto, cuando yo me preocupo de algo, tengo que estar, ¿no es cierto?, frente a esas dos opciones, que salga o que no salga eso así. Si no sale,
Aun cuando todo el esfuerzo está puesto, toda mi energía, yo lo hice bien, siento que así que dediqué y me esforcé y todo, ¿no es cierto? Puse todo mis habilidades, mis conocimientos y todo, y aún así no sale, es porque si yo reviso y todo estuvo bien dentro de mí, es porque no iba por ahí mi camino, y si no va por ahí mi camino, yo desde la mirada que tengo de abundancia, entonces siento que tengo otra opción que la vida me tiene reservada y que es mejor. Por lo tanto, si yo pensara de esa forma, nunca debería existir preocupación. La preocupación es cuando yo me aferro a algo y tengo de alguna forma una cosa que quiero tener el control, de que quiero que las cosas salgan como yo quiero. Y cuando yo no, cuando está ese riesgo de que no puedan salir, entonces es como que ahí me pongo ansiosa, ¿no? Y ahí surge la preocupación. Cuando yo me defino una meta y empiezo a pensar en que va a salir, no va a salir, y si no sale, a lo mejor me produce esto y bla, bla, y me empiezo como a dejar llevar por esta mente, ¿no es cierto?, que le encanta atemorizarnos, que le encanta preocuparnos, que le encanta de alguna forma ponernos ansiosos, ya estoy atrapada en la mente. Y como dices tú, lo más probable que en esa situación lo que ocurra es todo lo que tenga relación al miedo. O sea, el miedo era que esto no me resulte, lo más probable es que no me va a resultar, porque yo lo contaminé energéticamente, como dices tú, con esta cantidad de ansiedad, de miedo y de preocupación. Así que es así, es como tú lo dices. Jimena, ¿me permites? Pensando, a ver, yo pensando en que cuando uno dice o habla de preocupación, uno dice ya, es una emoción, porque la preocupación es una emoción, ¿no es cierto? Es un estado, ¿ya? Cuando uno Ya, habla de preocupación, uno dice, ah, pero estás preocupado nomás, no es como la otra emoción de la rabia o del terror, ¿no es cierto? Que son como emociones más fuertes. Esta es una preocupación solamente. Pero dependiendo del grado, del nivel o de la intensidad de la preocupación, también, valga la redundancia, es preocupante. Uno puede estar preocupado a lo mejor de un detalle, que si no resulta no va a pasar nada, o puedes estar preocupado porque resulta que tu hija salió, son las 3 de la mañana, no ha llegado, tú la llamas por celular y no contesta, eso es una preocupación, pero es más intensa, diferente a una preocupación hogareña, de un detallito que uno pueda tener, no sé, que no vas a encontrar un elemento para cocinar, el almuerzo hoy día, temas de ese tipo, preocupaciones pero más livianas, menos intensas. Hay preocupaciones y preocupaciones, pero ambas o ambos tipos de preocupación, las más intensas, las menos intensas, subyace el miedo también. Por lo tanto, una preocupación menor subyace un miedo menor, y la preocupación más grande, más intensa, subyace un miedo más intenso. ¿Está bien eso? ¿Podría ser así? sí, mira, yo primero, la primera parte que hablas de la preocupación como una emoción, yo no estoy de acuerdo. La preocupación es una actividad mental, es una actividad de la parte mente, ¿sí? La emoción es algo que surge, la emoción es algo para mí que tiene que ver con otra dimensión del ser humano. La emoción tiene que ver, una preocupación a mí me puede provocar un miedo. Ahí tengo la emoción. El miedo es la emoción, pero la preocupación es una actividad desde acá, de esta zona. Sebastián, ¿sí? ¿Quieres decir algo? Sí, no, complementar solamente esa parte, que claro, la preocupación es como un razonamiento. Hay un razonamiento, hay un proceso intelectual en la Claro. preocupación. Y la emoción es un sentir, es algo que se vivencia, y la emoción siempre dura segundos. Cuando algo te dura más de segundos y te dura días o semanas, pasa a ser un sentimiento. ¿Sí? En el estricto rigor de la definición de lo que es emoción, sentimiento y todo eso. Qué interesante, o sea, la preocupación no la sientes entonces. La preocupación te lleva, la Complejo. preocupación te Preocupación lleva a la haces, emociones. tú la creas, la preocupación. Lo que sientes es el miedo porque fue el producto de tu actividad racional de preocuparte. ¿Y por qué te preocupaste? Porque pensaste mucho
en esa situación y te fuiste a la parte más atemorizante de la historia. O sea, si la hija se demoró, hay mil, ¿no es cierto?, razones por las que podría ser. Pero si yo me estoy preocupando es porque me fui seguramente a la más negativa. O sea, tal vez la secuestraron, tal vez, no sé, la asaltaron, está perdida. Exacto. Jimena, termino con esto y no monopolizo más la conversación. 10 segundos. Una frase muy sabia dice que si uno tiene un problema y ese problema no tiene solución, ¿para qué preocuparse? Si no tiene solución. Y si ese problema tiene solución, ¿para qué preocuparse? Porque tiene solución. Qué bueno, ¿eh? Sí. He dicho, muchas gracias. Disculpe. Ahí yo Gracias, quiero agregar, Marcelo. perdón, quería agregar algo porque igual en nuestro lenguaje, no sé si ocurre en otros idiomas también, pero en nuestro idioma, en el español, pasa que la palabra preocuparse también lo ocupamos como sinónimos de otras cosas. Por ejemplo, cuando somos niños nos dicen que nos preocupemos del futuro, que pensemos bien lo que vamos a hacer, lo que vamos a estudiar, o preocúpate de tal cosa, o él es un despreocupado, él no es consciente. Entonces, también hay que ver o identificar bien con qué lo estamos asociando el tema de preocupación. O sea, preocupación lo estamos asociando a estar atento, a ser organizado, a ser planificado. ¿Realmente a qué? Porque muchas veces lo hacemos como sinónimo, ¿sí? O sea, tenemos que, no sé, ir a una entrevista de trabajo y tenemos que preocuparnos por esa entrevista de trabajo. Pero ¿a qué se refiere con esa frase? A veces tal vez queremos decir, ordénate, estúdiala, planifícate, organízate, o preocúpate y llénate de miedos y piensa en todo lo que podría ocurrir. Porque finalmente la preocupación es eso, pensar en todas las posibles situaciones que tú no quieres que ocurran. Generalmente es la que no quiere que ocurra la que estás pensando. Entonces también ahí poner ojo en eso, porque la preocupación en nuestro idioma la ocupamos mucho, así como a la ligera, con sinónimos de otros estados, de otras acciones, y lo tomamos como que es algo bueno, como en que algo que se espera, como algo que debería ser. ¿Sí? El despreocupado es una persona que no sabe para dónde va la micro. Eso es lo que nosotros como que hemos escuchado desde pequeño. Gracias, Sebastián. ¿Hay más preguntas por ahí? ¿No hay comentarios y preguntas? Si no, voy a seguir hablando yo. Adelante, si quieres. ¿Ah? ¿Quién? Marcelo dice que si no va a seguir hablando él. Entonces yo digo que adelante si quiere hacer más preguntas. No, que hagan preguntas. Yo, Jimenita, hola. Hola. Quería hacerte una pregunta con relación a lo que tú dijiste, en buscar una huella. A mí siempre en la armonía me ha preocupado mucho la palabra humildad. ¿Qué significa? ¿Qué sentido tiene la armonía ser humilde? Porque en muchos casos la humildad pasa a ser como un sinónimo de una que se deja pasar a llevar, que se aprovechan. ¿Qué sentido tiene en la emocionalidad la palabra humildad? ¿O tiene que ver con el sentido de humilde es aquel que sabe escribir muy lindo y no lo dice a nadie? Yo creo que no es tanto, pero quiero saber de eso. Gracias. Gracias, Altamira, por tu pregunta. Mira, la humildad desde mi mirada, yo siento que el mejor acto de humildad que uno puede tener es reconocer quién es.
pero en el verdadero sentido de reconocerse, ¿sí? Sí, Porque reconocer cuando, el yo. claro, porque cuando uno sabe quién es, cuando uno se ha reconocido en su real dimensión, no en la que me han hecho creer, ni en la que yo terminé creyendo, ¿no es cierto? Que es lo que hablamos un poco al principio de la charla. Sí. Cuando yo me reconozco en mi real dimensión, yo puedo entender que soy grande y pequeña a la vez. Puedo entender que soy causa y que soy efecto. Puedo entender que soy luz y que soy sombra. Puedo entender que el amor, ¿no es cierto?, está en mí y que no tengo que estar poniéndome ni debajo de alguien ni por encima de alguien, porque no soy más ni menos que alguien. Cuando uno logra reconocerse en su real dimensión, se acaban las comparaciones. Dejo de andar buscando, ¿no es cierto?, alguien a quien impresionar. ¿A quién puedo impresionar si todos somos impresionables? Porque todos somos grandes, porque todos somos divinos. Yo no soy más que alguien, ¿sí? Ni tampoco soy menos, porque como dices tú muy bien, la humildad, como tantos conceptos en este sistema, se han malinterpretado. Entonces ser humilde es ese que empieza a mirar a todos para arriba y él se mira como el último, ¿no es cierto?, ser, porque empieza a entender que los demás son mejor, que los demás son superiores, que yo de alguna forma, ¿no es cierto?, tengo que rendirles como una cierta pleitesía, como, ya, eso no es humildad, eso es ego, absolutamente. Por lo tanto, yo siento que la mayor Pero no falta... tiene que ver con la sencillez, porque para mí sencillez es parte de la claridad o de la conciencia de que tú hablas. Acabo de ver un letrerito que dice tiene que ver con la sencillez, por eso te interrumpí, disculpa. Pero Está escribiendo en- resulta que para mí no es sencillez. La humildad para mí es ser, justo lo que me estás explicando. Que no lo entiende la gente. Te dicen Claro, tonta, te dicen que tú te creís mucho, cualquier cosa. Si tú claro. haces el solo hecho de decir que tú tienes algún pequeño talento en esto, inmediatamente dice, oye, que no es así la cosa y se altera la idea en una conversación, por ejemplo. Claro, como dices tú, el concepto está mal interpretado, está mal entendido porque se vendió de una manera equivocada, ¿no? Y en ese sentido, las creencias religiosas y los sistemas religiosos de alguna forma vendieron esa humildad de la manera equivocada que hoy día está instalada. Y es donde la gente piensa que si alguien dice, oye, yo soy pero buenísima pintando un cuadro, ya la cachiporra, mire que va a ser buena, que no sé qué, que no sé. Empieza todo el chaqueteo, ¿no es cierto? Cuando después le dice la persona, al final, no sé, le termino contando un problema y esa misma persona te dice, pero cree en ti. ¿No? Porque ahora todos andan, ¿no es cierto?, con el que cree en ti y hay que creer en lo que uno es, pero estamos en una sociedad donde alguien dice lo que es, alguien dice lo que ha descubierto que es, ¿y qué dice el resto? No, no es así. Empiezan a buscarte uno y otro defecto, que de alguna forma volvemos al inicio de la charla donde, ¿no es cierto?, estamos más preocupados de juzgar a otro que de conocernos. Entonces la humildad está en ese sentido, es como que humilde para la gente es alguien que está siempre, ¿no es cierto?, en un bajo perfil, que está siempre no haciendo ruido, que está siempre dispuesto a andar en función de los demás, sirviendo a los demás. O sea, Generosa. si alguien es así por naturaleza y eso lo hace feliz, muy bien. Pero si alguien siente que no tiene que andar sirviendo a nadie porque está ocupado en conocerse y en descubrir quién es, muy bien también. La humildad no tiene que ver con una
postura que yo tomo. La humildad tiene que ver con reconocerme en mi real dimensión. Cuando yo me conozco en mi real dimensión, no puedo ser otra cosa que humilde, porque descubro el amor, descubro la luz de la que yo estoy hecha. Por lo tanto, entiendo de que no hay nadie más ni menos que yo, somos todos, ¿cierto? Una luz que está, de alguna forma, buscando sacarse todas estas capas de ego para poder todos alumbrar a este mundo. Eso es la humildad. La humildad es reconocer quién soy. De ahí surge el amor. No surge de otra forma. Y luego de eso, entonces surge todo el resto. Ya no critico. No critico porque entiendo que hay un proceso que todos estamos llevando. Ya me saco los calificativos. Estamos acostumbrados en este mundo a que algo es bonito, feo, no es chico, es imperfecto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué estamos así? Porque estamos acostumbrados a la comparación. Porque yo no me puedo sentar en una banca, ¿no es cierto? Como decía, tomando el cuento de Sebastián, y ver una flor y tengo que andar comparando, mira, esa es más bonita que esta, porque el color de esta me gusta más, porque esta es fea, porque la maleza es fea. ¿Por qué no me siento y veo la maleza en su naturaleza de maleza sin emitir ni un juicio? ¿Por qué tengo que decir que es fea? ¿Fea en comparación a qué? A una rosa. La rosa tiene la belleza de la rosa y la maleza tiene la belleza de una maleza. Cuando yo simplemente deje de andar diciendo que algo es feo, que algo bonito, que algo es imperfecto, que algo perfecto, entonces estoy saliendo de ese estado y entro en el estado siguiente, que es decir, ¿no es cierto? La maleza tiene tales características. Ya no estoy emitiendo un juicio, estoy diciendo que la maleza tiene características como tener, no sé, las hojas alargadas, como ser alta de altura, o es pequeña, o arbustiva, o un arbusto pequeño, en fin, características donde no estoy emitiendo juicios. ¿Y cuál es el estado mayor? Donde simplemente la maleza para mí es maleza. No tengo que estarla definiendo ni catalogando de ninguna manera. Cuando yo puedo conectarme con todo el universo de esa forma, esa persona no puede sino parecer humilde para el resto. No está nunca juzgando nada. No necesita hacerlo, porque entiende que la belleza está en todo, partiendo por sí misma. Esos son estados que se logran, no son conductas la humildad. La humildad no es una conducta, la humildad es un estado de conciencia. Y para eso primero hay que pasar por todo un proceso de conocimiento interior. Muchas gracias, me quedó bien claro. Gracias, Altamira, también. Porque la pregunta Hay una iba justamente frase. dirigida al sentido que se le da conscientemente. Dime perdón a Sebastián. No, nada de perdón Ya voy acá. a cerrar mi micrófono. Broma al tema. Muchas gracias por la pregunta. No escuché. Disculpen. ¿Mm? Dime nomás. Dime la broma, porfa. Que nada de perdón aquí, nada de pidiendo perdón. No estás perdonado. Ya, no hay perdón. ¿Listo? Vamos a catalogar el sentido de la palabra. Lindo, gracias. Gracias, Altamira. Gracias, Altamira, por la pregunta. Gracias. Que yo quería no complementar, sino que, Jimena, con lo que decías, me acordé hay una forma bonita cuando se habla volviendo al Zen. Yo soy bien catete con el Zen, Sí, pero hay bueno. una frase que dice que el verdadero guerrero no lucha con nadie, porque ha erradicado la idea de disputa de su cabeza. Por lo tanto, ya no necesitan andar peleando. Ya en el fondo es como esto, llevarlo a andar comparando, a andar juzgando. ¿Sí? O andar escuchando juzgamiento. Perdón, ¿estoy con el micrófono? Sí. O andar esperando que la juzguen. Está haciendo una cosa y dice, ¿le irá a parecer bien? ¿Eso es un acto de inseguridad? ¿O está relacionada con la
con la famosa humildad que, mira, en mi casa todo el mundo nos dice pechoño, la familia de mis padres, porque mi padre era muy católico. Un beso. Gracias, Altamira. ¿Alguien más que tiene alguna duda, consulta? Estamos ya a 1 minuto de cerrar. Mira, o sea, para de pronto como, digamos, hacer como una síntesis, ¿no? De la interpretación que le puedo yo dar a la humildad, según tu punto de vista. Sería como el no juzgar, no criticar, desde el comprender primero desde adentro y después ver el afuera ya comprendido sin juzgarlo ni criticarlo. Eso sería la humildad, ¿sí? ¿O estoy equivocado en algún punto? Lo que pasa es que yo siento que la humildad es un estado de conciencia en el que tú llegas, ¿no es cierto?, donde entre otras cosas está esa conducta que tú mencionas o que yo mencioné, que es el no juzgar, el no criticar, ¿no? Esa es una de las conductas que tú tendrías, pero entre muchas otras, cuando tú logras un estado de conciencia en el cual tú entiendes la verdadera naturaleza del ser humano, la verdadera esencia del ser humano, y cuando tú entiendes que tú no tienes ninguna diferencia con todo el resto, y no solamente con el resto de las personas, sino que no tienes ninguna diferencia con todo lo que existe en el planeta, hablando de plantas, de animales, porque la conciencia finalmente está en todo. No hay una diferencia entre lo que es, ¿no es cierto?, un árbol, lo que es una planta, lo que soy yo. Lo único que cambia es el envoltorio. Cuando yo me uno con todo eso es porque yo de alguna forma he entendido mi lugar. Entender el lugar en el universo yo creo que sería como tal vez la frase que más podría identificar o relacionar con la humildad. Cuando yo he encontrado mi lugar en el universo, quién soy, para qué estoy, ¿no es cierto? Esas 3 grandes preguntas, yo siento que eso es, en el fondo, la humildad. Cuando tú lograste descifrar quién soy y qué estoy haciendo y de dónde vengo y para dónde voy, yo creo que eso te conecta con una humildad, porque esas grandes preguntas, cuando tú logras resolverlas en la vida, te van a conectar inevitablemente con el amor. Vas a llegar por el camino que tomes al amor, porque es el origen de todo. Cuando tú llegas al amor, el amor trae como consecuencia ser humilde. Dejas de sentirte hasta superior a un árbol, a una planta o a un animal, porque sabes que la conciencia está en todo. Tú no tienes una diferencia con eso. Dejas de tener la soberbia, de creer que tú estás en un rango superior. Yo creo que por ahí empiezas ya a vibrar en una energía y en un pensamiento y en un estado de conciencia de humildad. Muchas gracias, Jimena. Gracias a ti, Alejandro. Aquí la Angélica preguntó algo, pero que lo dijiste, Jimena. Dice, si logras la humildad, ¿serás capaz de amar realmente? La respuesta creo que ya está dada, ¿no? O sea, yo creo que es al revés. Cuando logras conocer el amor en toda su dimensión, entonces como consecuencia va la humildad. La humildad son atributos del amor. La humildad, la compasión, la empatía. Todo eso son atributos del amor. El amor es la gran energía. Por lo tanto, si logras la humildad, serás capaz de amar realmente, es al revés. Si yo conozco el amor, ¿no es cierto?, soy inevitablemente humilde.
ahí. Ahí está. Bueno, creo que no hay más preguntas, aparte ya estamos en la hora. Y bueno, antes de cerrar, hay algo que... Con favor en la cámara. ¿Quién quiere decir algo? Yo solamente quería dar las gracias y me quedó súper claro la parte humildad, que era algo que tenía bien, quería, como que siempre tenía dudas, pero quedó perfectamente explicado y se los agradezco de todo corazón. Muy buena la charla. Muchas gracias. Muchas gracias por Gracias. Gracias, Rosa. Creo que Rosa era el nombre de él. Sí, Sí, creo que Rosa. exactamente. Gracias. Gracias, Rosa. Sí, mira, antes de terminar, yo quería agregar algo. Y cuando hablamos de presente, y que lo hemos hablado un montón de veces y lo vamos a seguir hablando todas las charlas, porque finalmente para mí, por lo menos para mí, sé que para Jimena también, el tema de estar presente, vivir en este presente, en el presente continuo, estar siempre aquí, conectado con lo que está ocurriendo, con quienes nos rodean, con lo que estamos haciendo, con lo que estamos sintiendo, con lo que estamos pensando, estar conectado con todo eso, lo vamos a repetir una y otra vez. Pero eso no quiere decir que estar viviendo en el presente, no quiere decir que vas a dejar de pensar en el pasado o vas a dejar de pensar en el futuro. Eso es algo que te va a acompañar toda la vida, el pensar, acordarte y también pensar en lo que va a ocurrir, ¿sí? Hablar del presente en el fondo quiere decir que cuando pienses en el pasado ya no te va a causar sufrimiento, porque ya no te identificas con él, ya te das cuenta que estás en otro momento, en otro lugar, en otro espacio, que eso ya no está, por lo tanto, ya no sufres al acordarte del pasado. Y cuando piensas en el futuro, no conectas con la ansiedad, no te produce ansiedad, no te produce tampoco sufrimiento a lo que podría ocurrir. Pero eso no quiere decir estar presente, que no vayas a pensar en el futuro o en el pasado, sino que las emociones que te podrían provocar no te las provocan, porque entiendes que esto es lo único que realmente está ocurriendo y donde tú también tienes todo el control. Esa aclaración. Y bueno, así que muchas gracias por asistir hoy día. Es muy agradable ver las caras que se van repitiendo, también caras nuevas. Espero que puedan participar de la siguiente charla, que es el otro jueves a las 19 horas, en el mismo enlace. Que puedan invitar a sus amigos y amigas, familiares, parientes, a todos quienes quieran. Y bueno, siempre un gusto. Ya saben que hay muchos ciclos de charlas más que vamos a dar durante el año. Esperamos que sean muchas más que las del año pasado. Y les deseo un bonito fin de semana. Un abrazo para cada uno y para cada uno. Jimena. Sí, invitarlo, bueno, la siguiente charla, el tema es la vida más allá de la vida, o lo que hay más allá de la vida. No recuerdo textualmente el nombre, pero la idea es lo que continúa después de esta existencia aquí física. Así que decirles que si tienen conocidos o dentro de su círculo, ¿no es cierto?, hay alguien que esté pasando por momentos así de duelo, de dificultades con respecto a lo que es la pérdida de alguien, que también pueden extender la invitación. Es un tema que yo creo que produce mucha sanación, el conocer. A mí me encanta hablar de la muerte es para mí cercana, es mi amiga la muerte, a todos los días hablo con ella, por lo tanto quiero de alguna forma transmitir eso tan luminoso que es la muerte, y siento que le haría muy bien a mucha gente que está pasando por momentos en que lo ven todo tan negro, tan oscuro y tan distinto a lo que realmente es. Así que eso, extenderles invitación, los esperamos, muchas gracias hoy día por estar con nosotros, un abrazo a cada uno y buena semana. Lo último, por favor. Estamos ya hace un tiempo, tenemos la página web, así que lainmensidaddeser.com, está nuestro Instagram para que nos sigan, porque ahí también publicamos nuestros eventos, está el Facebook, nos pusimos bien de redes sociales. El canal de YouTube, donde estamos subiendo algunas charlas que hemos hecho y las que estamos haciendo, así que La Inmensidad de Ser, pónganlo en todas partes y debería aparecerles, ¿ya? Así que ahí nos van a ver sacándonos selfies con Jimena en sesiones de foto. Terrible así para mí eso, pero bueno. Ya, muy bien, ahora sí. Chao. Muchas gracias. Chao, gracias.
Gracias. Gracias. Chao. Gracias, obrigado. De ustedes, Chao. gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias, gracias. Chao. Hasta ahora.